Hola amigos, muy buenas tardes. Soy Carla Díaz, este es el canal Investigando la Historia y aquí estamos como casi cada semana con el licenciado Carlos Aramayo para un tema entretenido, muy educativo. En este caso continuamos el tema del Buda, pero ahora el título es Los cuatro fundamentos de la atención. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, Carla, y saludo a la audiencia. Profesor, este Que, título está como yo no entiendo mucho de este tema, está como quizás en esa interrogante que son los cuatro fundamentos de la atención, pero usted me decía que esta cápsula va dedicada a un seguidor del canal de sus videos particularmente. sí, en particular va a estar dedicada a Skinny Bob, claro que escribió con ese seudónimo y me pidió que hable del Satipatthana Sutta. Los cuatro fundamentos de la atención son el nombre en español que se le da a este particular sermón del Buda, del cual vamos a empezar a hablar Ah, es en un esta sermón entrega. del Buda. Este es el mapa de la India, aproximadamente del 600 antes de nuestra era. Eh, comprende y está, se ve en este mapa 16 reinos principales del norte de la India de esa época, que se llamaban los Mahayanapadas. Los Mahayanapadas se ubicaban desde la mitad del territorio de la India actual hacia el norte. Eh, el Buda, sobre todo, se desplazó desde el reino de Magadha, que se ve ahí, por Kashi, por Maya, también pasó por Briji y también Kosala. Pero este particular sermón es considerado que lo dio en el territorio de los Kuru, que se ve ahí en un color resaltado arriba, ¿no? Y en general, hasta donde yo vi, es el único sermón que da en el territorio de los Kuru, pero es uno de los sermones fundamentales, sobre todo para la práctica de la meditación budista desde esa época temprana, ¿no? El sutta, o sea, el sermón, comienza diciendo así: así lo he oído, en cierta ocasión el bienaventurado residía con los Kuru en una de sus ciudades llamada Kamasadama. Veríamos en la siguiente imagen un esquema, digamos, de cómo el Buda estaría predicando ante los monjes, ¿no? El texto continúa así: allí el bienaventurado se dirigió así a los monjes. Monjes, sí, venerable señor, le contestaron. El bienaventurado les dijo así: monjes, este es el único camino para purificar a los seres, para superar la pena y el lamento, para eliminar el sufrimiento y la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para realizar el nirvana, a saber, los cuatro fundamentos de la atención. Y el Buda empieza a explicar por partes, ¿no? Dice, ¿cuáles son esos cuatro? He aquí, monjes, un monje permanece contemplando el cuerpo en el cuerpo, fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción del mundo. Permanece contemplando las sensaciones en las sensaciones, contemplando la mente en la mente, contemplando los objetos de la mente en los objetos de la mente, fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción del mundo. Hasta aquí el Buda menciona estos cuatro tipos de contemplación, ¿no? Primero el cuerpo, luego las sensaciones, la mente y los contenidos de la mente. En la siguiente imagen vamos a empezar a desarrollar cada una de estas partes, ¿no? Claro, la imagen muestra a un monje de la actualidad del budismo Theravada, ¿no? Que sobre todo se practica en Tailandia, Birmania y que se inició en Sri Lanka. El monje parece ser de Tailandia o quizá de Laos, de, de una región del sudeste asiático, ¿no? La contemplación del cuerpo pasa a explicar de la siguiente manera el Buda.
Y monjes, ¿cómo permanece un monje contemplando el cuerpo en el cuerpo? He aquí, monjes, que un monje que se ha ido al bosque o al pie de un árbol o un lugar solitario, se sienta, cruza las piernas y yergue su cuerpo y fija la atención en torno a la boca. Inspira atento y atento expira. Al inspirar profundamente sabe, inspiro profundamente. Al expirar profundamente sabe, expiro profundamente. Al inspirar ligeramente sabe, inspiro ligeramente. Al expirar ligeramente sabe, expiro ligeramente. O sea, esta es una técnica de meditación fundamental para el budismo, ¿no? Percibir la respiración, no tratar de cambiarla, sino solamente atender a este proceso, ¿no? Y luego el Buda continúa, consciente de todo el cuerpo, inspiraré, consciente de todo el cuerpo, expiraré, calmando la actividad corporal, inspiraré, calmando la actividad corporal, expiraré. O sea, esta técnica produce, digamos, una calma mental, ¿no? En la siguiente imagen, que es un descubrimiento arqueológico, se ve el capitel de la ciudad de Pataliputra, del reino de Magadha, que fue diseñada en el siglo III antes de nuestra era. Ahí en la segunda fila de esta construcción, digamos, se encuentran unos diseños que son las volutas. Las volutas son formas en espiral. En esa época se hacían estos diseños en madera y posteriormente se los trasladó a construcciones en piedra. En este siguiente verso, el Buda menciona este diseño en referencia a la meditación. Él dice, monjes, de la misma manera que un tornero experto o un aprendiz al labrar una voluta grande sabe, labro una voluta grande, o al labrar una voluta pequeña sabe, labro una voluta pequeña. Así el monje sabe. Y continúa, ¿no? Asimismo, monjes, cuando un monje ve un cuerpo que lleva un día muerto, o 2 días muerto, o 3 días muerto, hinchado, amoratado y putrefacto, tirado en el carnero, aplica esta percepción a su propio cuerpo. En verdad que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza, acabará del mismo modo y no escapará a este fin. Entonces el Buda dice que la actitud del monje es vivir sin estar condicionado y sin apegarse a nada en el mundo. Así es como un monje vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Ahora, en la siguiente imagen se ve el texto, ¿no? Que se refiere a la contemplación de las sensaciones, ¿no? El Buda continúa. ¿Y cómo monjes permanece el monje contemplando las sensaciones en las sensaciones? Pues cuando tiene una sensación agradable, sabe, siento una sensación agradable. Cuando siente una sensación desagradable, sabe, siento una sensación desagradable. Cuando siente una sensación que no es ni agradable ni desagradable, sabe, siento una sensación neutra. O sea, hasta aquí ya están las dos primeras contemplaciones. Continúa el Buda diciendo que la siguiente contemplación es de la mente. ¿Y cómo monjes permanece el monje contemplando la mente en la mente? Él dice que cuando hay pasión en su mente, el monje percibe la pasión. Cuando hay odio en su mente, percibe el odio. Cuando su mente está ofuscada, también percibe la ofuscación. Cuando su mente está distraída, percibe que está distraída. Y cuando es libre, percibe que es libre. Y cuando no es libre, percibe que no está liberada su mente, ¿no? Y finalmente llegamos a la contemplación de la mente, es la cuarta, y el cuarto tipo de meditación, que es bastante, digamos, completo, digamos, ¿no? Porque tiene 5 subdivisiones, ¿no? 5 pasos. Para contemplar los objetos de la mente,
el monje contempla los 5 impedimentos, que son el apetito sensual, la malevolencia, la pereza y apatía, el desasosiego y la ansiedad, y finalmente la duda. Luego se pone a contemplar los 5 agregados de apego a la existencia, que son materia, sensaciones, percepciones, actividades mentales y conciencia. Después los 6 sentidos también. En su meditación percibe el ojo y las formas, el oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los contactos, la mente y los objetos de la mente. Y casi al final recurre a los 7 factores de iluminación. O sea, mientras practica este tipo de meditación, eh, toma conciencia, digamos, de que cuando se presenta la tensión en él, es un factor de iluminación. Cuando se presenta la indagación de la realidad en él, es también un factor de iluminación. Así, también con la energía, el gozo, el sosiego, la concentración y la ecuanimidad. Y finalmente, cuando percibe en su mente sufrimiento, sabe, es sufrimiento, o sea, es la noble verdad que el Buda enseñó. Cuando percibe que termina su sufrimiento, dice, esta es la cesación del sufrimiento, y así contempla las nobles verdades. Ahora pasaríamos a la última parte donde el Buda da una conclusión sobre qué se obtiene o qué produce este tipo de meditación, ¿no? Él dice, monjes, quien pase 7 años cultivando de este modo estos 4 fundamentos de la atención, puede esperar recoger de 2 frutos. Uno, el conocimiento perfecto en esta misma existencia, o bien, si aún hay en él residuos de existencia, el estado del que no regresa. Pero ¿qué digo 7 años? Quien pase 6 años, o 5, o 4, o 3, o 2, o un año solamente. ¿Qué digo un año? Quien pase 7 meses, 6 meses, o 5, o 4, o 3, o 2, o un solo mes, o solamente 15 días, dice que obtendrá el conocimiento perfecto en esta existencia o el estado del que ya no regresa. O sea, hasta aquí hemos explicado, digamos, la meditación budista desde su forma más temprana, ¿no? Luego el budismo ya continuaría con otro tipo de expresiones, ¿no? Pero esta es la fundamental, ¿no? En el canon Pali. Al final veríamos las referencias, ¿no? Son 2 libros, uno de Amadeo Soleleris en español de 1986, publicado en Barcelona, titula La meditación budista. El segundo libro es de Abraham Vélez de Sea, que era un discípulo del propio Amadeo Soleleris y que en 1999 tradujo 50 de estos discursos del Majjhima Nikaya, de los sermones medios del Buda, directamente del Pali al español. Profesor, qué interesante que estos videos han permitido que en el grupo de WhatsApp muchos también muestren el interés que tienen por todo la espiritualidad, la cultura. Por ejemplo, Carmín sabe mucho, siempre la veo ahí comentando, aportando en el grupo de WhatsApp y es de las primeras que llega a comentar los videos suyos. Claro, tenemos algunos compañeros y compañeras que en el grupo tienen conocimiento de la cultura oriental, digamos, ¿no? De la India, del budismo, del hinduismo, de este tipo de corrientes filosóficas, ¿no? Que poco a poco van llegando, ¿no? A América Latina. En México hay, por ejemplo, varios centros de meditación y de la línea Theravada en particular, de la cual estoy explicando en esta presentación, ¿no? Es Mm. interesante este asunto. Súper interesante. Esta, como usted les llama, estas corrientes filosóficas orientales, a mí una de las cosas que me impresionó cuando aprendí de filosofía del periodo antiguo es que estas corrientes se desarrollan a la par con las corrientes filosóficas en Grecia, en el mismo periodo. Pero mm, hasta ahora, entendiendo que las dos son igual de importantes,
una siempre tuvo más auge que la otra. Claro, es que el mundo se dividió como en Oriente y Occidente, ¿no? El budismo, sobre todo, se expandió desde la India por toda Asia oriental y el sudeste asiático. O sea, fue la forma de espiritualidad que abarcó una región bastante grande del planeta, ¿no? Pero en este lado del mundo no, digamos, no tuvo esa repercusión, ¿no? Por ejemplo, países a los que llegó, por ejemplo, a China, inclusive, a China, Mongolia, Japón, Corea. Pero el budismo que llegó allí fue un tipo de budismo posterior. Este budismo temprano en la forma del Theravada llegó al sudeste asiático, ¿no? Como en alguna oportunidad también comenté, ¿no? Se inició sobre todo en Sri Lanka, luego pasó a Tailandia, Birmania, Camboya, Laos, o sea, todo el sudeste asiático. Fue fundamental en el desarrollo de la humanidad en esa parte del mundo, ¿no? Qué impresionante de repente uno cuando estudia, me impresiona que nos centramos quizás en un periodo, en una cultura, en una civilización y un mundo tan amplio que mientras se está creciendo de una manera en un lado, al otro lado del mundo también están aportando al conocimiento, a los relatos, al inicio de todas las cosas. Me impresiona saber eso, porque yo, claro, siempre me centré en el próximo Oriente Antiguo, pero ahora se abre un nuevo mundo con todo esto de la parte más asiática. Sí, y sobre todo esto, digamos, pudo haber comenzado en Occidente con el interés de académicos europeos, ¿no? Que empezaron a estudiar de Mm, forma, en forma, digamos, arqueológica, en forma lingüística, a través de la historia, ¿no? Y ahora ya ese tipo de estudio, digamos, en universidades europeas, ya debe tener por lo menos 200 años o quizás hasta 300, mm, pero claro, en el mundo latinoamericano, digamos, no se ha percibido tanto, ¿no? ujú. Bueno, profesor, le agradezco esta cápsula y yo creo que ya se nos hace súper habitual juntarnos a una cápsula cada semana, Claro, sí, tenemos ese espacio. este tipo de sesiones cada semana, sí. Un abrazo, profe, y muchos cariños a todos los amigos que van a ver este video, que lo van a disfrutar. Comenten, denle like y ustedes saben, apoyar siempre al profesor Carlos Aramayo porque es tremendo esfuerzo cada semana poder presentarnos una cápsula con estos temas tan interesantes que ya han generado un grupo de personas que siguen solamente estos videos. Entonces, a mí me encanta, eso me encanta. Sí, un saludo a todos los amigos que se interesan por la India y su espiritualidad. Gracias. Nos vemos.